Hola, hoy os voy a explicar cómo podéis arreglar una camiseta que os quede larga. La vamos a coser a máquina y en este tipo de camisetas que tienen mucha licra o punto, ceden muchísimo, entonces tendría que ir remallado por dentro. Para las que tengáis máquina normal no lo podríais coser de esta forma que yo os voy a hacer. En este caso lo vamos a coser con la doble aguja. Para eso tenéis que tener una máquina bordadora. Entonces empezamos, una vez que sabemos la medida que tenemos que acortar, tenemos que marcar. En este caso serían 7 centímetros los que nos sobran. Tendríamos que marcar todo el contorno de la camiseta, porque para coser con este tipo de aguja no tenemos que cortar previamente antes de coser. Entonces empezamos marcando. A ver, marcamos a 7 centímetros. Al tener rayas nos podemos orientar muy bien. Pero vamos, una vez que marquemos tenemos que hilvanar. Damos la vuelta. Una vez que hemos marcado, vamos a hilvanar antes de coser a máquina, porque este tipo de punto cede mucho y se nos puede mover mucho con la máquina. Entonces, por la marca que hemos hecho, cogemos la aguja y empezamos a hilvanar. El hilván le podemos hacer un poquito para arriba o para abajo, no habría ningún problema. Lo que sí tenemos que guiarnos es un poquito con la raya. Una vez tenemos la camiseta hilvanada, tenemos que coser la máquina. La máquina, como os he comentado, la camiseta la vamos a coser con la doble aguja. La doble aguja sabéis que lleva doble hilo y cada hilo va enhebrado por un sitio diferente. Entonces todo esto tampoco os lo puedo explicar porque cada máquina tiene su forma de enhebrado. Una vez que lo tenemos ya preparado, lo ideal, porque este tipo de camisetas varía mucho la composición que tengan y así nos van a quedar las puntadas. Si la tensión del hilo es demasiado fuerte, nos va a quedar encogido. Y si es demasiado flojo, nos va a quedar, la costura de atrás nos va a quedar muy fea. En la costura delante quedarían 2 pespuntes y en la de atrás queda una especie de zigzag. Entonces, yo os voy a poner ahora una costura muy floja para que veáis cómo va a quedar. Todo esto lo voy a hacer en sucio, en el trozo que viene cosido de fábrica, ¿veis? Porque la medida nuestra es esa. Entonces yo siempre os aconsejo, antes de coserlo, probar en un lado que no vayáis a estropear. Entonces, a ver, empezamos en el borde de la costura suya. Tenemos que poner la puntada, como esta es una tela que cede mucho, vamos a poner la puntada larga. Y en este caso la tensión floja. Mirad, en este caso, a ver si lo podéis ver bien, porque es un hilo muy parecido. A ver, os lo voy a quitar para que lo veáis bien. En este caso la puntada de aquí, estas dos puntadas, nos quedan más o menos bien, pero por la parte de atrás el zigzag que hacemos nos queda muy flojo. Mirad, para que veáis, si tiramos ahora mismo del hilo de la canilla,
se nos iría toda la costura entera. Entonces esto no nos valdría. Tenemos que buscar la forma de que por atrás nos quede apretado y por delante también. Si lo dejamos muy apretada, estas costuras se nos van a unir mucho y también quedaría muy feo. Entonces tenemos que buscar la mejor medida del prensatelas, de la tensión del hilo. Entonces, a ver, ahora vamos a coser, vamos a apretar un poco casi al máximo. Cogemos los hilos bien, que no se nos salgan. Y para coger la medida, como os he comentado antes, este tipo de camisetas no las hemos cortado, simplemente hemos tomado la medida. Entonces así podemos dar la medida que queramos. Si lo queremos coser a partir de 1 centímetro o de 2, lo que queramos. En este caso yo lo voy a coser, nos vamos a guiar por la rayita morada. Empezamos a coser. Y miramos a ver qué tal nos queda por detrás. Por adelante nos queda bastante bien. Y por detrás es que es un hilo muy parecido. Normalmente se cose con un hilo muy parecido. No sé si lo podéis distinguir bien, pero yo creo que nos queda perfecto. También lo que tenemos que mirar es que en la puntada, bueno, en este caso no nos cede porque el hilván está apretado. Mirad, lo voy a cortar para que veáis este cachito que hemos cosido. Cuando nuestra camiseta tiene que estar bien, cuando tiremos y no se nos parta el hilo. ¿Veis? Así queda flojita y remallada por detrás. Entonces seguimos cosiendo. Tenéis que tener en cuenta también que hay camisetas que las rayas vienen muy desiguales, vienen muy torcidas. Entonces siempre calculando, cuando tengáis la medida, mirad que las rayas coincidan con la medida que tenéis. Si no, posiblemente una raya os vaya a quedar torcida y si nos guiamos por eso, la camiseta nos quedaría mal. Bueno, llegamos al final. Cortamos estos hilos para que luego no se nos enreden. Este es el principio. Siempre tenemos que montar, damos unos pasaditas por atrás y montar siempre, si hemos empezado aquí, siempre un poquito más, por si acaso el hilo se nos suelta un poco y no se nos deshagan las costuras. ¿Veis? 2 puntaditas para atrás y ya estaría cosida. Ahora vamos a quitar el hilván y a cortar por dentro. Ya tenemos quitado el hilván y planchada la costura para que asiente bien. Entonces ahora lo que nos queda es cortar la parte de dentro que hemos dejado antes. Entonces tenemos la opción o de cortarla con la tijera normal o de cortarla con la tijera esta especial que va dentada. Yo os lo voy a hacer con esta. A ver, esto tiene mucho peligro, porque si intentamos cortar solo esta tela, corremos el peligro de cortar la camiseta. Entonces tenemos que coger, este es el dobladillo, esta es la tela que sobra. Entonces con esta mano siempre echar esta tela para atrás, porque la que pretendemos cortar es solamente
la que sobra. El primer piquete le podemos dar un poquito más abajo para no irnos. Ahora tenemos que colocar muy bien la prenda y las manos. La prenda esta siempre va a ir para allá y el dobladillito para allá, para coger solo esta. Y empezamos a cortar. Tampoco hace falta que cortemos muy al ras. ¿Veis? Desde donde va el zigzag podemos dejar un trocito. Siempre echando la tela para atrás. Mirad cómo queda. Esto en caso, este tipo de camiseta no se nos va a deshilachar, pero en caso de que lo hagamos en alguna prenda que sea que tenga los hilos que se puedan ir muy fácilmente, esta nos ayudaría a que no suelte tanto los hilos. Ya está terminada de cortar. Así nos queda por el revés, con el doble pespunte, y por este lado el zigzag más el corte también el zigzag. Este es el trocito que hemos cortado. También se me ha olvidado comentaros, este tipo de camisetas que tienen mucho algodón o que son 100% algodón, la primera vez que se mojan encogen mucho. Entonces yo os aconsejo mojarlas antes. Si no, corréis el peligro de que luego hay algunas que pueden encogeros hasta 2 dedos. Entonces se os pueden quedar muy cortas. Pues ya está. Hasta la próxima.